Estudiar el Masejet Bava Metzia. La Gemara, la Mishnah empieza con un caso donde dos personas llegan al Bet Din, cada uno agarrando un talit, y cada uno argumenta lo mismo, que él se lo consiguió primero y que el talit es suyo. No hay pruebas, no hay testigos, es la palabra de uno contra el otro, y los dayanim no saben cómo responder, cómo resolver. Entonces dice la Mishnah qué es lo que tienen que hacer. Tienen que exigir un juramento de cada uno que por lo menos la mitad del talit es suyo y dividirlo. Aparentemente de esta Mishnah aprendemos cómo hay que hacer cuando no sabemos de quién es una propiedad, cuando hay una duda en dinero. Pero el Tosfot, que se pasea por el Shas, nos va a traer varios casos que aparentemente son iguales y no decimos eso. Entonces, bueno, primero voy a comentar cuáles son esos casos y después vamos a ver lo que dice el Tosfot para entender por qué en cada caso los dayanim se comportan de la manera que lo hacen. Entonces, el primer caso, el del talit, ya lo vimos. El segundo caso es un caso de un barco. El barco obviamente es grande, está en la marina, vienen las dos personas sin nada y dicen, mira, todo el barco es mío, igualito que el talit. Deberíamos decir que juren y que lo dividan, pero no decimos eso, sino decimos kol de alin gabar. ¿Qué significa kol de alin gabar? Que los dayanim no van a intervenir, cada uno tiene que traer sus argumentos y el que tenga más fuerza en sus argumentos se te va a quedar con el barco. El tercer caso es el caso de la tercera moneda. ¿Cómo es el caso de la tercera moneda? Es de que dos personas van a depositarle un dinero a alguien. Uno vino con una moneda y otro vino con dos monedas. Y cuando vienen a recogerlo, después de un tiempo, cada uno argumenta que de él es la tercera moneda. O sea, cada uno dice yo deposité dos monedas y el otro dice lo mismo, yo deposité dos monedas. Muy parecido al caso del talit y el caso del barco. Pero no decimos ni que lo dividamos con juramento, ni kol de alin gabar, que el argumento de cada uno sea el que decida, sino que decimos munach ad sheyavo Eliyahu. Hay que guardar esa moneda hasta que llegue el Mashiach, hasta que llegue Eliyahu Naví y nos diga de quién realmente pertenece. Cuarto caso, en verdad este caso sí es, decimos el mismo dictamen del talit. El cuarto caso que trae el Tosfot es cuando una persona recibe un dinero prestado, tiene que escribir un documento que reconozca la deuda y entregárselo al que le prestó el dinero. Y en el momento que paga la deuda, él recibe ese documento de vuelta y debería romperlo. Ahora, ¿qué pasa si las dos personas vienen con el documento agarrado, el que prestó y el que recibió el préstamo, donde los dayanim, uno dice no me ha pagado y el otro dice ya le pagué? Parecido a la duda que teníamos con el talit, y realmente decimos que sí, que ese va a ser el dictamen, que vamos a hacerlo jurar que por lo menos pagó la mitad, y el otro lo mismo, que por lo menos la mitad no recibió de la deuda, y tendría que pagar la mitad de la deuda después del juramento. Aquí sí decimos igual que el talit. Y los últimos dos casos que trae el Tosfot son el caso de Sumhus. ¿Qué dice Sumhus? Ahí trae dos casos muy parecidos. Vamos a decir de que hay una persona que tiene un toro y este toro corneó, hizo un daño sobre una vaquita de otra persona. Aparte de herirla, esta vaca tenía un feto y lo abortó. No sabemos si es que en verdad lo abortó antes de que el toro lo corneara. Quizás lo abortó antes y por eso estaba como que atravesada y el toro lo corneó, o realmente fue por la corneada que hizo que abortara. Nadie lo vio, no hay pruebas, muy parecido a lo anterior. Y decimos algo nuevo, no tan distinto, pero al fin es algo nuevo, que es que tiene que pagar la mitad del feto, sin llegar a ningún juramento. ¿Ok? Y la mitad del feto, hay un tema aquí que lo digo muy entre paréntesis, si el shore es de las primeras veces que cornea, ya de por sí, pero por otra cosa va a pagar la mitad. Ahorita tendría que pagar un cuarto, pero si ya es un toro que es conocido como corneador, entonces ahí debería pagar los daños completos de lo que hace. Entonces aquí, como no sabemos si en verdad fue su corneada, dice Sunjo que paga la mitad. Espero que este paréntesis no haya confundido. Ahorita, el último caso de Sumhus, un caso también muy parecido al anterior, es una persona que tiene una esclava y está negociando con otra persona para vendérsela. Y al final se la compra, pero la esclava no está ahora. Y resulta que cuando llegan
y ven a la esclava está embarazada y acaba de dar a luz. No sabemos exactamente si fue antes o después de que se concretó la venta. Entonces, si fue antes de que se concretó la venta, el bebé, el esclavito, le pertenece al comprador, pero si fue después, perdón, si fue antes le pertenece al vendedor y si fue después al comprador. ¿Sí? Y aquí, ¿qué decimos? Que el comprador pague la mitad del bebé sin ningún tipo de juramento. O sea, la duda la dividimos, pero no llegamos a juramento. Entonces, básicamente tenemos, lo voy a decir rápido, me parece que son 6 casos. El caso del talit, que decimos que lo dividimos sin juramento. El caso del barco, que decimos que entre ellos, entre sus argumentos, tomen una decisión. El que tenga mejores argumentos se lo queda. El tercer caso es el de la tercera moneda, que ahí decimos que se queda guardada hasta que llegue el Eliyahu Naví. El cuarto caso es el del talit, que sí el del préstamo, que sí decimos lo mismo del talit, que es que se divide y se jura, que en este caso viene siendo que pague la mitad de la deuda y que jure. Y el quinto y sexto caso, que son parecidos, son los casos de sumos, que se divide la duda sin juramento. El caso del toro que corneó y el caso de la esclava que dio a luz a un bebé. ¿Por qué decimos cosas diferentes si aparentemente son muy iguales? Entonces el Tosot empieza a diferenciar entre el talit y el barco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el talit y el barco es que en el talit ellos tienen algo en la mano. Cuando ellos tienen algo en la mano, dice el Tosot, Anan Saade de Maidetafi Saidide, que cuando yo veo que alguien tiene algo en la mano, es como que si atestiguáramos que lo que tiene es suyo. Una vez que ya tenemos algo así, por más que se contraiga, porque el otro también tiene algo en la mano, entonces ya ahí los dayanín tienen que intervenir. No como en el caso del barco, donde no hay absolutamente nada, hay una duda completa, no hay ni siquiera alguien que tiene algo en la mano, simplemente es una palabra de uno contra el otro. Ese caso no exige que los dayanín interfieran, sino más bien le dejan a ellos con sus argumentos escucharlos y decidir quién es el que tiene mejores argumentos. Pero en el caso del talit, por cuanto que tienen algo en la mano, sí hay que intervenir. La intervención que hacen es exigir un juramento y dividirlo. Ahora, en el caso de la tercera moneda, cuando dice el Tosot que cuando la persona que recibió las 3 monedas para cuidarlas, él se considera como un sheliach, como un agente de las 2 personas que le depositaron. Entonces es como un caso que cada uno tiene la tercera moneda en su mano. Entonces debería ser igual que el talit y deberíamos hacerlo jurar y dividir el valor de esa moneda. Pero no decimos así. ¿Por qué no decimos así? Dice hay una diferencia entre este caso, el de la tercera moneda, con el del talit. Que en la tercera moneda la halukán no puede ser emet. La división no es real. Nosotros estamos 100% seguros que hubo uno que trajo 2 monedas y otro que trajo una. No sabemos cuál es el que trajo 2 monedas, pero seguro que nada más una persona trajo 2 monedas. En el caso del talit, por más que quizás no sea lo más probable, hay una posibilidad de que en verdad la encontraron justo al mismo tiempo y lo levantaron en el mismo momento. Y entonces el talit es de los 2. Por cuanto que existe una posibilidad, por más remota que sea, bueno, no sé si en un caso que sea muy remota quizás no lo consideramos, pero es una probabilidad. Es probable de que lo levantaron al mismo tiempo. Entonces ahí que decimos que se divide con el juramento. Pero en un caso donde no es posible, entonces ahí que decimos que la moneda se queda guardada hasta que llegue el Eliyahu Naví. ¿Por qué no decimos Kol Dalin Gabar? ¿Por qué lo tiene en la mano? ¿Y por qué no decimos que la repartamos con juramento? Porque no puede ser real esa repartición. Luego tenemos el caso de la deuda. Entonces en la deuda explicamos parecido al talit. ¿Por qué? Porque lo tienen en la mano el documento. Y también porque es posible, es normal que a veces cuando hay una deuda grande se vayan haciendo abonos. Mientras uno tiene efectivo va pagando parte de su deuda. Y existe una posibilidad de que realmente sí pagó parte de la deuda. Y los últimos casos son casos donde el Tosot lo llama drara de mamona. Drara de mamona son casos que sin ningún tipo de argumento ya hay duda. Nadie vio quién corneó, cuándo corneó el toro a la vaca y hay un feto
en el piso, ¿sabes? Hay que resolver, o sea, sin el argumento de uno ni del otro, no sabemos cuánto tiene que pagar por ese aborto de la vaca. Y también en el caso de la esclava, sin el argumento de uno, sin el argumento del otro, no sabemos de quién pertenece el bebé. Explicándolo un poquito más, sin el argumento del otro significa que ni ellos mismos saben qué fue lo que ocurrió. Por más que ellos pudieran llegar a decir algo, no está basado en algo que saben, porque nadie presenció ni ellos mismos lo que pasó. Entonces, en un caso que ellos mismos no saben, no le podemos exigir que juren. Por eso se divide y sin el juramento. Entonces, para hacer un resumen de este Tosot, podemos ver más o menos cómo los dayanim tienen que actuar cuando hay duda de dinero. Entonces, lo primero que nos fijamos es si los litigantes tienen algo en la mano o no. En el caso que tienen algo en la mano, ya los dayanim empiezan a actuar. Entonces, si no tienen nada en la mano, como el caso del barco, le decimos, Kol Dalin Gabar, ustedes argumenten, nosotros estamos aquí para escuchar sus argumentos y en base a sus argumentos vamos a tomar la decisión. Luego, si tienen algo en la mano, tenemos que ver si es posible dividirlo o no es posible dividirlo. Si no es posible dividirlo, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que si no es posible dividirlo, hay que guardarlo hasta que llegue el Eliyahu Naví. Y si es posible dividirlo, se jura y se divide. Y en el último caso, cuando los mismos litigantes no saben lo que ocurrió, ahí simplemente se divide y sin ningún juramento. Saludos Hashem, el próximo video seguimos con la continuación de la Mishnah. Zaku Baruch.